Muchos que todavía a día de hoy se preguntan cómo se explica la existencia de los dinosaurios, ¿no? O cómo se explica que ya no estén entre nosotros. Y hay muchos estudios, la verdad que hay estudios muy interesantes de gente que ama a Dios y que sabe que en Dios están todas las respuestas. Pero en cualquier caso, la Biblia nos enseña que Dios lo creó todo. Y es más, Dios es tan asombrosamente poderoso que Dios lo creó todo de la nada. O sea, donde no había nada, Dios en su infinito poder y por orden suya se creó y se crearon todas las cosas. Y la Biblia nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo lo que hay en los cielos y Dios creó todo lo que hay en la tierra. Y más allá de los dinosaurios, más allá de cuestiones de biología, en Génesis capítulo 1, versículo 28, vemos una delegación especial que Dios le hizo al ser humano, que Dios le hizo a Adán y Eva. Dios creó todas las cosas y en la tierra creó al hombre y a la mujer. Cuando digo hombre me voy a estar refiriendo al ser humano, genéricamente. No vamos a hacer ahora como los políticos que para todo tienen que decir hombre y mujer, ministro y ministra, compañeros y compañeras, ¿no? Machos y machas. No vamos a hacer aquí el juego políticamente correcto. Entendemos todos que al decir hombre nos vamos a referir al ser humano como especie, como creación de Dios. Y Dios es impresionante. Dios creó la mayor empresa del mundo, que es el planeta Tierra. Lo creó con una cantidad de recursos muy grandes, pero limitados. Dios creó el planeta Tierra con minerales, con agua, con gas, con petróleo, creó el sol para que lo calentara, la luna también. Todo tiene su porqué, todo tiene su razón de ser. La empresa más grande la creó Dios. Dios puso los animales, puso las plantas, puso los ciclos de la vida. Cada semilla, dice la Biblia, que según su género, pues produce. O sea, el agricultor no tiene que orar para que una semilla de pera produzca un peral, sino que ya la propia semilla de pera lleva un ADN, un código divino para que de esa semilla se produzca un peral. Y curiosamente Dios hace cosas extrañas a veces, y para mí esta es una cosa un poco extraña, pero a Dios le plació hacerlo así. Dios quería un administrador eterno para su mayor creación, que era el planeta Tierra, para la joya de la corona. Y resulta que no se le ocurre otra cosa que confiar en Adán y Eva, pero cuando leas Adán y Eva en la Biblia, tú puedes poner allí tu nombre, porque tú podías haber sido Adán y tú podías haber sido Eva, tú podías haber sido aquel primero que él formó de barro y sopló espíritu de vida en él, y tú podrías haber sido, o yo, el que hubiéramos desobedecido a Dios, y el que hubiéramos hecho igual, o quién sabe si peor, que Adán y Eva. Alguno aquí, en vez de comerse una manzana, se habría comido 3 o 4. Yo conozco a mi ganado. Pero bueno, pasemos un estúpido velo. Y pensemos en esto. Dios quería un administrador eterno, porque la concepción de Dios para el planeta Tierra era eternidad. La concepción de Dios para el ser humano era eternidad. Adán y Eva estaban creados para ser eternos, para no morir nunca, para que viviendo en un sistema creado por Dios de santidad, en un sistema de ciclos eternos, pues nunca hubieran muerto y que hubieran podido cumplir pues con toda la delegación de autoridad
que Dios les había hecho. Ya sabemos todos la historia de la Biblia, ellos pecaron y entonces el pecado introdujo la muerte en el ser humano, la muerte espiritual, pero también la muerte física. El ser humano cada vez empezó a vivir menos años. Los primeros habitantes de la tierra vivían 800, 900 años, muchos años. Luego empezaron a reducirse las expectativas de vida, el umbral de vida, y empezaron a decrecer a 500, a 400, a 100, hasta el día de hoy, que por mucho que ha progresado la medicina, pues es difícil ver a alguien que pase de los 100 años. Algunos pasan, pero bueno, la media de vida en los países más avanzados y de mejor calidad de vida, pues está por ahí entre los 85, bueno, más o menos, ¿no? El pecado entró en el hombre y empezó a deteriorar, empezó a corromper nuestro cuerpo físico, de la misma manera que también se corrompió nuestro espíritu y empezamos a perder confianza en Dios. Pero mira en Génesis 1:28, Dios le dijo a Adán y Eva, antes de que pecaran, antes de nada, cuando estaban tan felices allí en el Edén, con su trabajo, con su vida resuelta, ellos no tenían ninguna enfermedad, no tenían ninguna necesidad sin suplir, no tenían absolutamente ninguna preocupación. Eso parecía Hollywood, pero en la verdad, en la realidad. Y dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios. ¡Qué maravilla! Dios es un Dios de bendición. A Dios le encanta bendecir a su pueblo. ¿Y cómo los bendijo Dios? Les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Ahí tienes la bendición que Dios les dio. Les dijo, a partir de ahora, el hombre va a ser el administrador de mis bienes. La Biblia dice que el mundo entero es de Dios, que todo lo que existe es de Dios, fue hecho por Él y para Él, para Cristo. Dios lo hizo, pero le dijo al hombre, te voy a dar un encargo especial, un encargo bien difícil, pero aunque sea difícil es una gran bendición. Tú vas a ser el administrador. A ti te voy a encargar que tú cuides de todo esto, que cuides de las plantas, que cuides de la atmósfera, que cuides de los animales, que llenes la tierra, que goces de la creación que he hecho para ti, para que la disfrutes. En la responsabilidad había también un ingrediente para disfrutar la creación de Dios. Bueno, ya sabemos, el hombre pecó, se alejó de ese plan inicial de Dios. Dios envió a Jesús para solucionar las cosas, para que el hombre se recondujera hacia Dios y pudiera completar el propósito con el que Dios lo creó. ¿Que cuál era? Administrar la tierra. El hombre es el encargado de administrar los bienes de la tierra. Si se acaba el petróleo un día y hay una superguerra entre muchos, culpa nuestra. Si nos cargamos la capa de ozono, brutos nosotros. Si agotamos los recursos naturales y esquilmamos los bosques y los mares, torpes nosotros que hemos administrado mal la tierra. Y eso está pasando, ¿verdad? Eso está pasando porque efectivamente el hombre se desvió del propósito de Dios. Ya no administra la tierra pensando que la tierra es de Dios, ahora administramos la tierra pensando en me tengo que enriquecer. Y no me importa si dejo sin bosques, no me importa si el mar se llena de porquería, no me importa nada si la capa de ozono se destruye, yo voy a seguir con mis industrias de aerosoles y de cosas que destrozan el cielo, pero yo me estoy enriqueciendo. Ese fue el egoísmo del ser humano. Cuando el hombre se separa de Dios, se vuelve el ser más insoportable porque solo piensa en sí mismo, porque se vuelve un ser egoísta, egocéntrico. Cuando desplazamos a Dios y lo quitamos del centro de nuestro corazón, nosotros nos subimos ahí encima del tractor y nos creemos los dueños del mundo, nos creemos los dueños del universo, nos creemos como algunos bobos que dicen que han escriturado las parcelas de Marte para declararse propietarios de Marte y de la Luna y de no sé qué. Bueno, cosas ridículas que se le ocurren a todo aquel que se sale
del ámbito y del propósito en el que Dios nos creó y nos puso. Es como poner un pez fuera del agua, pues acaba muriéndose, acaba revolcándose, pero finalmente se muere y se extingue su vida. Así es el ser humano. El ser humano está extinguiendo la vida en el planeta. Y si el Señor no viniera antes, pues seguramente el planeta se acabaría convirtiendo en el lugar más horroroso para vivir. De aquí a no sé cuántos años, quizás 100, 300, 500, no lo sé, o quizás solo 50, porque el hombre es lento para reaccionar, el hombre es lento para entender, el hombre que no tiene a Dios no discierne las cosas espirituales y por lo tanto acabaría muerto en sus propios pecados, en sus propios delitos. Ahora, todo esto nos lleva al punto que yo quiero compartir hoy, y es que cuando nosotros vivimos separados de Dios, nosotros empezamos a poner límites a la obra de Dios. Hoy quiero hablar de cuando ponemos límites a lo que Dios quiere hacer. Si quieres ponerle un título a esta predicación, podría ser así: ponemos límites a Dios. Siempre que Dios habla, siempre que Dios toca el corazón de una persona, Dios está pensando en dos cosas. Dios está pensando en que esa persona pueda volver a Dios, volver a tener a Dios como Padre, como Señor, como Dios, como Señor de su vida. Pero Dios también está pensando que esa persona puede ser parte de los planes de Dios. Dios no llama gente para dejarlos en el banquillo de suplentes. Dios no llama gente al reino de los cielos para luego mandarlos a la oficina del paro. No hay oficina del paro en el reino de los cielos. Cuando Dios habla, toca, convence el corazón de alguien, Dios está pensando en esas dos cosas. Primero, en atraerlo hacia Él, en que haga ese camino de regreso a los brazos del Padre y disfrute del amor del Padre, de la comunión con el Padre, vuelva al conocimiento de Dios, pero también Dios está pensando en que esa persona va a ser usada, va a ser parte del engranaje de los planes de Dios en la creación. Dios llamó a Moisés, por ejemplo, y Moisés estaba por ahí perdido en la corte de Faraón y criado como un egipcio, pero Dios lo llamó y le dijo: Moisés, mira, atiéndeme, yo soy el Dios de tus padres, de tus ancestros, y te estoy llamando para que tú me consideres como Dios y tengo un plan que hacer y tú lo vas a hacer. Y Moisés dijo: pero yo qué voy a hacer si yo soy torpe, yo soy medio bobito, yo no sé hablar. Y Dios le dijo: tú lo vas a hacer porque yo voy a ir delante de ti. Dios llama a Josué poco más tarde y le dice: Josué, nunca se aparte tu palabra, mi palabra de tu boca, y tengo un plan para ti, tú vas a ser el que conquistes toda la tierra prometida. Cuando Dios llama a alguien, no solo le llama para estar en la presencia de Dios, Dios llama también porque tiene algo que hacer a través de tu vida. Quiero que esto no se te olvide nunca. Quizá una cuestión que puedes anotar ahí en tus apuntes de hoy es: Señor, ¿cuál es el plan conmigo? ¿Cuál es el plan conmigo? Dios llamó a Pablo. Pablo era enemigo de los cristianos, por lo tanto era enemigo de Dios mismo, era enemigo, ferviente enemigo de la cruz, de Jesucristo, pero Dios lo llamó. Es como si Dios hubiera llamado a Bin Laden, ¿no? Y de repente Bin Laden se convierte. O sea, eso era Pablo, era un enemigo de la cruz, mataba a los cristianos, los perseguía y los encarcelaba, les hacía la vida imposible, procuraba por todos sus medios y con gran esfuerzo fastidiarle la vida a los cristianos, destruir las iglesias. Eso era Pablo. Y Dios, que hace cosas extrañas, se le manifiesta a él y le dice: Pablo, cuidadito, no descoces contra el aguijón porque vas a salir perdiendo. Yo quiero que tú me conozcas, yo soy Dios, yo soy el que te habla y tengo un plan para tu vida. Tú vas a ir a los gentiles. Y Pablo se queda patidifuso, ¿no? Pablo se queda anonadado. Dios, siempre que llama a alguien, está pensando en esas dos cosas.
que la persona se acerque a Dios y que la persona oiga lo que Dios tiene para ella. Y así podríamos hablar con la vida de cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. En algún momento Dios se preocupó de que nosotros conociéramos el Evangelio, de que alguien nos hablara, de que alguien nos insistiera, de que alguien nos invitara a la iglesia o a un evento. Quizá pusimos la radio y estaba sonando un programa cristiano. Hemos visto tantas maneras en que Dios toca la vida de las personas que no podemos encasillar a Dios de ninguna manera. Dios es impresionantemente variado. La gracia de Dios es multiforme. Dios puede hacer cosas de tantas maneras posibles como podamos imaginar y aún más. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios y Dios nos ha encomendado, Dios tiene preparado un plan, una misión, un objetivo, una tarea con cada uno de nosotros. Y para eso Dios ha derramado en tu vida su Espíritu Santo, ha puesto dones. Desde que naciste tienes talentos innatos en tu vida. Hay gente que tiene buen oído para la música, hay gente que es habilidoso con las manos, hay gente que tiene muy buena cabeza para la contabilidad, para las cuentas, hay gente que es visionaria y es capaz de anticipar y de prever y hacer planes a largo plazo porque puede imaginar cómo van a ser las cosas. Dios ha puesto en cada uno de nosotros una serie de capacidades para que podamos cumplir con lo que Dios nos ha llamado. Aún cosas terribles que hayan podido pasar en nuestra vida, cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, Dios las puede reconvertir si nosotros decidimos caminar en su propósito en algo bueno. Dios puede usar aquello, como usó la tragedia de José para finalmente salvar del hambre a toda su familia y a toda la descendencia de su familia. Algo malo, algo pésimo, algo terrible, como que fuera vendido por sus hermanos, como que pasara por muerto y desaparecido. Pues como José no se rindió y José perseveró en creer que Dios le iba a librar, finalmente, pues Dios cambió esa circunstancia negativa, muy negativa, en algo bueno, en algo de bendición para toda su familia y para todos los israelitas que vivían en ese tiempo. Dios es así, Dios salva, pero Dios salva con un propósito, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si nosotros nos ocurre como un par de casos que vamos a estudiar en la Biblia ahora? Por no estar finos, por no estar bien sintonizados con Dios, estamos poniendo límites a Dios. ¿Qué tal si nuestras estructuras mentales, qué tal si nuestras experiencias, sean buenas o malas, están permitiendo limitar a Dios en lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida? Eso pasa. Le pasó a Abraham, ahí mismo en Génesis capítulo 12, podemos ver cuál fue el llamado que Dios le hizo a Abraham. Abraham estaba por ahí en su pueblo, entretenido en sus cosas, en sus negocios, y Dios le dice: oye, Abraham, ven para acá, que yo te voy a hacer a ti una nación grande. Yo voy a hacer de ti una nación que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Yo no sé, a mí si Dios me dijera eso, yo diría: Señor, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Porque eso que estás diciendo es demasiado grande. Pero acuérdate que Abraham no tenía ni idea de quién era Dios. No había un culto a Dios en ese momento. Abraham estaba por ahí con su familia, con sus cosas. Era uno más de la tierra. Y Dios le llama. Y entonces le dice en Génesis 12:1: pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Bueno, vamos a leer el 11:31 mejor, y luego seguimos con el 12. Dice el 11:31 y 32, dice: vemos que Abraham salió con su padre y con Lot. ¿Sí o no? ¿Lo tenéis ahí, Génesis 11:31 y 32? Él salió de
de donde vivía, de Ur de los Caldeos, acompañado de su esposa, de su padre, de Lot, su sobrino, y de un séquito de esclavos o de ayudantes, de servidores que él tenía. Pero dice Génesis 12:1, pero Yahweh había dicho a Abram, porque todavía no le había cambiado el nombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero Abraham sale con su papá, con su sobrino, con un montón de gente ahí. Pero Dios le había dicho, no salgas con tu padre, vete de la casa de tu padre. Yo te voy a encomendar una misión especial, te necesito que vayas, que empieces a caminar, ya te mostraré dónde es, tú de momento empieza la ruta, pero él sale limitando a Dios. Esto es como si tú tienes que hacer una misión especial de liberar a unas personas que están secuestradas y tú eres un agente especial de la policía y vas todo preparado con tus cuerdas, linternas, gafas de visión nocturna y esa noche te dicen te tienes que llevar al bebé porque tu mujer está trabajando y tú te lo llevas a la misión especial, ¿no? Eso sería una limitación, ¿verdad? Una limitación chistosa y absurda y sería una limitación. Estaría entorpeciendo tu trabajo y es lo que le pasó a Abraham. Bueno, Dios se tuvo que encargar de resolver eso. Su padre muere un poco más tarde en Harán y Lot finalmente se tiene que separar de Abraham porque ya sus ganados habían crecido mucho y ya finalmente Abraham se queda solo, como Dios le había mandado en el llamado que le había hecho. Un poco más tarde vemos que Abraham sigue con sus limitaciones. Y Dios ya le ha prometido a Abraham, te voy a dar descendencia. Pero Abraham no podía dejar embarazada a su mujer no podía quedarse embarazada, los dos estaban prácticamente fuera de juego. Y él dice, bueno, su mujer le dice, Sarai, le dice, oye, Abraham, tengo una idea que te va a gustar mucho. ¿Qué tal si te acuestas con la esclava, la dejas embarazada? Y como es esclava, ese hijo es nuestro, y así, pues, a lo mejor es así como Dios nos va a dar descendencia. Y entonces Abraham dice, bueno, me parece bien, y lo hace, y deja embarazada a la esclava, y tienen un hijo que se llamó Ismael. Ismael, hasta el día de hoy, es un problema, es una limitación en los planes de Dios. Abraham quiso hacerlo a su manera. Abraham quiso resolver las cosas humanamente hablando. No había entendido todavía que Dios iba a hacer algo sobrenatural. Y él estaba limitando a Dios. Cuando finalmente Abraham deja embarazada a Sara, sobrenaturalmente pasó algo aquella noche, tienen a su hijo Isaac, y vemos que Dios tiene que quitar a Ismael de en medio y a la esclava. Los tiene que quitar porque aquello era una lucha constante, aquello era como zipizape, todo el rato peleándose, los celos, la envidia, los gritos, las quejas. Y Dios dice, bueno, ¿sabes qué? Ismael, fuera del panorama de Abraham y de toda su familia. Abraham estaba otra vez limitando a Dios y Dios tenía que decir, bueno, vamos a retrasar un poco los planes, vamos a arreglar este asunto, lo vamos a hacer a mi manera, dice Dios, lo que tú has planeado y pensado está muy bien, pero lo mío es superior. Fuera Ismael. Ismael y la esclava se tienen que ir al desierto, Dios se encarga de que estén bien y de sustentarlos, pero ahí estaba habiendo un problema. Es un caso claro donde Abraham estaba limitando a Dios. Y en los planes de Dios se tuvieron que retrasar un poco, porque Abraham estaba haciendo cosas inadecuadas. En el segundo libro de Reyes encontramos otro caso. En el segundo libro de Reyes vemos capítulo 13, versículo 14. Quiero que leas con atención. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad
que finalmente murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El rey iba a pedir consejo. El rey estaba afligido porque había enemigos sirios que le estaban amenazando y le estaban causando muchos problemas. Y va al profeta, va a buscar la dirección de Dios, va pidiendo ayuda. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está pasando aquí? Le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Yahweh, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. La primera promesa que Dios le da a Joás es: yo te voy a dar la victoria. Él ungió en ese momento las manos del rey y le mandó simbólicamente, proféticamente, disparar una flecha y le dijo: tú vas a tener la victoria. Dios te ha concedido la victoria, eso está asegurado. El viernes tuvimos una vigilia muy especial y hablábamos de cómo Dios en Apocalipsis nos insiste una y otra vez en que al que venciere, lo pueden leer en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, cada mensaje termina con esa afirmación: al que venciere, yo le daré tal y tal y tal, bendiciones especiales. Dios le está diciendo a Joás, a través del profeta Eliseo: tú vas a tener la victoria sobre los sirios, no te aflijas, ya Dios ha respondido. Pero aquí no terminó todo. Dios quería hacer algo con la vida de Joás. Y le volvió a decir el profeta: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Él la golpeó 3 veces y se detuvo. Se paró. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. La primera palabra era: los vas a derrotar. Pero con esta prueba, Dios estaba viendo hasta dónde Joás confiaba en Dios. Y el profeta le dice: coge las saetas y golpea la tierra. No le dice nada más, solo golpea la tierra. A veces Dios nos da instrucciones incompletas, pero porque quiere ver cómo está nuestro corazón para completar esa instrucción. ¿Cómo estamos nosotros? Si le vamos a limitar o si vamos a favorecer todo lo que Dios tenía pensado hacer. Dios no hace las cosas a medias, pero en este caso Joás dice que golpeó 3 veces y se detuvo, así sin más. Joás podía haber hecho otras cosas. Yo creo que los que somos un poco inseguros, seguramente hubiéramos preguntado al profeta: bueno, pero ¿cuántas veces tengo que golpear? O los que son así como muy melancólicos y muy precisos en todo a la hora de obedecer, viendo que era una instrucción incompleta, quizá hubieran preguntado: bueno, ¿pero cuántos golpes doy? ¿Doy 1? ¿Doy 4? ¿Doy 8? ¿Cuántos golpes doy? Dímelo, profeta, no me dejes a medias. Quizá otros más coléricos hubieran cogido las saetas y hubieran dado y dado y dado hasta que el profeta le dijera: para, ya has machacado a los sirios con este golpeo que has hecho. Pero Joás, por alguna razón, golpeó 3 veces, dice la Biblia, y se detuvo.
Yo no creo, yo he estado pensando y meditando, y yo no creo que él hubiera dicho, voy a golpear 3 veces, 1, 2 y 3. Yo creo que él cogió las saetas con la intención de golpear y empezó, pero al tercer golpe se paró. No creo que él tuviera premeditado en su mente dar 3 golpes solamente. Creo yo, esto es mi percepción, lo que yo he podido meditar en esta palabra. No creo que Joás tuviera ya premeditado dar solo 3 golpes, sino que él empezó bien, pero en el tercero se paró. En su corazón saltó un pensamiento, ya basta, ya está bien, con 3 es suficiente, ¿para qué más? En su corazón había una medida de fe que limitaba a Dios. Había una medida de las cosas que Dios podía hacer y él mismo limitó a Dios. Nosotros muchas veces en la vida vamos a estar expuestos a retos, a instrucciones incompletas, donde no sabemos todo lo que tenemos que hacer, pero Dios en su sabiduría muchas veces permite esto para ver qué hay en nuestro corazón, para ver si hemos crecido en la fe o si estamos ahí todavía un poquito acomodados o simplemente tenemos una medida escasa de fe. Yo creo que Dios a veces lo permite y por eso hay diferentes respuestas en la vida de las personas ante situaciones semejantes, porque hay algunos que limitan más a Dios y hay otros que limitan menos a Dios, le permiten a Dios moverse con más libertad, con más calidad. La palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, nos enseña que nosotros, además de haber recibido una medida de fe, nosotros tenemos que hacer algo con nuestra vida. Y depende de nosotros, no depende de Dios. Dios nos da una medida de fe y eso es incuestionable. Dios repartió dones a cada uno como Él quiso. Unos tienen 2, 3 dones, otros tienen un solo don. No tienen por qué sentirse mal. Es la medida inicial con la que tú empiezas. La medida de fe con la que tú empiezas no tiene por qué quedarse así toda la vida. La Biblia dice que cada uno tenemos una medida de fe dada por Dios. En la parábola de los talentos vemos que uno recibió 1 talento, otro recibió 2 talentos, otro recibió 5 talentos. Cada uno recibió una medida conforme a la capacidad que Dios sabía que ellos tenían. Pero también vemos que el que fue fiel, el que hizo lo que tenía que hacer sin poner límites a Dios, se le agrandó su medida. Pero el que puso límites a Dios y fue y escondió ese talento y no lo usó, no lo puso a producir, se quedó sin nada. Se le menguó la medida. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, Dios te da una porción para que tú arranques. Dios te da una porción para que tú inicies. Pero a partir de ahí, tú empiezas a desarrollar o a menguar esa medida de fe, en este caso. En la segunda carta de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta ahí está haciendo como una introducción. Dios te ha llamado, Dios te ha capacitado, Dios ha puesto en ti unas porciones sobrenaturales para hacer algo con tu vida. Hay un propósito ahí específico,
Dice a partir de ahí, versículo 5, vosotros también, o sea, a partir de eso que Dios te entrega, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añade. Tú tienes que añadir. Tú eres el encargado de que esa medida se pueda aumentar o se pueda menguar. Tú eres el responsable de añadir. Dios te da una porción inicial, un lote inicial, una bendición, unos dones, unas capacidades, unas medidas iniciales, y a partir de ahí te dice Dios, con toda diligencia, o sea, siendo muy responsable, tú te vas a encargar de añadir. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Dice que tienes que añadir a la fe que Dios te ha dado, le tienes que añadir virtud, le tienes que añadir conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Tú tienes que trabajar todas estas cosas. Tú tienes que prepararte en el llamado que Dios te ha hecho. Tú tienes que estudiar la Biblia. ¿Qué dice al respecto de todo eso la palabra de Dios? Tú tienes que esforzarte y procurarte un crecimiento, más que un crecimiento, el crecimiento lo da Dios, pero los ingredientes con los cuales Dios pueda preparar el plato, los tienes que preparar, los tienes que aprovisionar tú. Tú tienes que ir. ¿Te falta sabiduría? Pídesela a Dios. ¿Te falta conocimiento? Empieza a estudiar, empieza a formarte, empieza a hacer estudios bíblicos. Todo lo vas a tener que procurar tú con diligencia. Hay una parte que la hace Dios, hay una parte que la haces tú. Dice, si estas cosas, versículo 8, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga a hacerte el examen, cuando Dios venga a ver cómo está tu corazón, cuando venga el profeta y te diga golpea la tierra, tú la golpearás tantas veces como sean necesarias, como Dios tenía pensado que tú hicieras. Y no te quedarás escaso, no te quedarás corto, no te quedarás por debajo de la medida de Dios. ¿Cuándo nosotros estamos poniendo límites a Dios? Por ejemplo, cuando nosotros oramos poco. Cuando nosotros oramos poco, estamos poniendo límites a Dios. Hay veces que oramos tan poco que nos conformamos con orar en el metro, en el autobús, camino al trabajo, de cualquier manera, como quien lee el periódico distraídamente, con ruido, con interrupciones, con un pensamiento disperso, y no buscamos a Dios como le tenemos que buscar, pero sobre todo poco. Yo creo que en general la iglesia, y no estoy hablando ahora de la esposa de Cristo en general, estoy hablando de la CCI, yo creo que oramos poco. Oramos poco tiempo. Hay días que quizá oramos 5 minutos y encima son 5 minutos a la carrera, mientras nos peinamos, mientras nos ponemos la corbata. Señor, bendíceme en este día, que tengo prisa, Señor, tú sabes todo lo que necesito, tú sabes de qué tengo necesidad, Señor, que tu Espíritu me acompañe, Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, nuestro tu reino, amén. Y salgo corriendo. Y oramos poco, y oramos tan poco que Dios no puede completar ni su revelación, Dios no puede completar su amor en nosotros, que experimentemos su amor, la sanidad. Dios no puede hacer casi nada, porque orar poco implica limitar a Dios, implica que no vamos a tener la perspectiva correcta de lo que está sucediendo alrededor de nosotros, implica que no vamos a entender la dimensión de las circunstancias que están sucediendo alrededor de nosotros. Perdón, un segundo.
algún versículo se me extravió por aquí, pero todos recordamos cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní y estaba angustiado porque esa noche él ya sabía que era la noche que le iban a apresar, se iba a desatar ya todo el juicio contra él y la crucifixión y el castigo, todo absolutamente se iba a revolver. Y entonces la Biblia nos cuenta en los evangelios que él estaba angustiado y se apartó con sus discípulos después de haber tenido la última cena y fueron al Getsemaní, un lugar tranquilo. En el Getsemaní estaban los olivos que nutrían de aceite al templo para todas las velas del templo, para todo el aceite de la unción. Era un lugar tranquilo, nadie solía estar por allí. Él se fue allí a orar con sus 12 discípulos, menos Judas, que ya había salido para traicionarle, y se cayó la bandera de Cataluña. ¿Qué ha pasado ahí? A ver. Como se entere Artur Mas, nos cuelga. Salió a orar y apartó a Pedro y creo que a Juan y les dijo: venid conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Os acordáis? Les dijo: velad y orad, pero no les dijo: en 20 minutos vuelvo otra vez, en una hora regreso, porque el Señor se apartó incluso un poquito más para orar a solas. Pero él necesitaba como una cobertura extra de oración, porque venían una prueba súper difícil, la más difícil de todas para Jesús: dejarse matar. Y entonces le dice: quedaros por aquí cerca mío, velad y orad. Instrucción incompleta. ¿Os dais cuenta? No les dice: vamos a velar toda la noche hasta las 6 de la mañana. No les dice: vamos a orar y no sé, media hora, 1 hora, 50 minutos. No les dice sino: velad y orad. Pero ellos todavía tenían una medida escasa. Acordaos que después que resucitó el Señor Jesús, una de las cosas que hizo a los discípulos fue abrirles el entendimiento, porque parecía que a pesar de haberles contado las cosas, ellos todavía no entendían la magnitud, no entendían todavía que Jesús tenía que morir en la cruz y que iba a resucitar. Incluso después de resucitado, ellos todavía estaban como un poco perdidos en los planes de Dios, no sabían exactamente, y les tuvo que abrir el entendimiento para que todas las escrituras ellos pudieran encajarlas perfectamente y supieran dónde encajaba Jesús dentro de los planes de Dios. Pero todo eso sucedió después de la resurrección. Antes de la resurrección ahí estaban y les dice: velad y orad, y Jesús se va a orar. La Biblia nos cuenta que era tal la presión que tenía que su sudor salía mezclado con sangre. Me imagino que había un dolor de cabeza, una presión arterial tan fuerte que hasta los vasos capilares, sanguíneos por aquí, se le reventaron y la sangre salía mezclada con el sudor. Era una presión brutal. Jesús sabía que en ese momento lo que mejor podía hacer era orar, prepararse para lo más difícil. Y cuando vuelve casi 1 hora más tarde y le encuentra a sus discípulos, ¿cómo? Estaba Pedro ahí roncando, Juan le acompañaba, era sinfónica en estéreo, ¿no? Y les dice: ¿pero qué hacéis dormidos? ¿No habéis podido velar 1 hora? O sea, si hubieran aguantado un poquito, no sabemos en qué momento se durmieron, no sabemos. Esto es como en las vigilias, algunos se duermen a los 10 minutos, otros a los 50, otros aguantan 1 hora y media, ¿no? Como cuando hacíamos vigilias de toda la noche. Algunos decían: bueno, voy a tener sueños y visiones, y se ponían a dormir. Toda la noche velando, pero en sueños y visiones, ¿no? Otros aguantaban ahí tomando café, paseando, haciendo lo que fuera. Le decían al de al lado: si tú ves que cabeceo, me pellizcas.
cualquier cosa, pero no me quiero dormir. No sabemos si se durmieron a los 15, a los 20, a los 35, a los 50, pero sí sabemos que el Señor Jesús volvió y dijo, ni siquiera una hora habéis podido velar. A Jesús le parecía poco, ¿verdad? Seguramente a ellos les pareció mucho. Estaban recién cenados, y esas cenas con cordero y todo eso eran cenas potentes. Me imagino que el vinito, porque ellos brindaron allí, Señor, brindemos otra vez, que es la última cena. El vinito y todo, ¡fum!, se les bajaban las persianas. Y ahí estaban. Seguramente oraron un rato, no vamos a juzgarlos, pero no era suficiente. El Señor Jesús estaba esperando de ellos una hora. Una hora. ¿De cuánto dura tu devocional cada mañana? Yo solo sé que aquella noche el Señor Jesús esperaba una hora que sus discípulos hubieran aguantado orando. Qué diferente hubiera sido que el Señor Jesús vuelve a ver qué tal están ellos y se los encuentra orando, Señor, te pedimos, Padre, que guardes al Mesías, que tú lo protejas. Y él hubiera dicho, uy, qué bien, yo sigo clamando al Padre por aquí, por mi cuenta. Pero se los encontró dormidos. Medida escasa. Estaban limitando a Dios. ¿Quién sabe? Si hubieran aguantado despiertos, orando, a lo mejor en ese mismo momento se les hubiera abierto el entendimiento. A lo mejor en ese mismo momento hubieran tenido alguna palabra de Dios, una bendición especial de Dios. No lo sé. Quizá hubieran estado mejor preparados. Quizá Pedro no hubiera negado al Señor 3 veces. Quizá hubiera estado en mejores condiciones para la prueba que también venía para ellos, que era quedarse sin su maestro durante 3 días y 3 noches. Pero se durmieron, no fueron capaces de velar una sola hora. Pero es que eso pasó 3 veces. El Señor Jesús les despertó, les espabiló, se volvió a orar y cuando volvió otra vez, dijo, pero otra vez. Pues si os acabo de regañar que no aguantáis nada y otra vez os habéis quedado sobados ahí. Los tuvo que volver a despertar por segunda vez, pero ellos definitivamente no estaban entendiendo el momento tan trascendental que estaba por suceder. Tenían una limitación en su mente, en su corazón y desde luego no oraron lo suficiente. Otra área donde nosotros a veces limitamos a Dios es al dar. 2 Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Yo no puedo sembrar un surco de patatas y esperar recoger 1 hectárea de patatas. Si yo quiero recoger 1 hectárea de patatas, tengo que sembrar todos los surcos de la hectárea. Pero el que siembra generosamente también segará. Entonces, al dar, nosotros podemos estar limitando a Dios. Y quiero recordarte que no diezmar es robar a Dios. Diezmar no es dar. Diezmar es devolver a Dios lo que es suyo. No ofrendar es ser escaso con Dios, es limitar a Dios, es ser tacaño para con Dios. La medida de tu ofrenda es lo que va a determinar la cosecha que tú vas a tener. Porque te recuerdo que diezmar no es dar. O sea, tú no pienses, uy, como yo estoy diezmando, Dios me va a multiplicar. No. El diezmo es la primicia, le corresponde a Dios, es de Dios, desde siempre Dios estableció que lo primero de nuestra cosecha es para Él. Eso sí, el diezmo garantiza una protección, que el devorador no toque lo tuyo, pero la ofrenda, la siembra, es lo que es la medida con la que tú das. De manera que si tú eres escaso para ofrendar, vas a recoger escasamente. Si tú eres generoso para sembrar, tú vas a recoger generosamente. Con la misma medida con que midas, se te volverá a medir. El que siembra escasamente
va a recoger escasamente, y el que siembra generosamente va a recoger generosamente. Yo creo que lo que nos ocurre muchas veces con la ofrenda es lo siguiente. Igual que es un error apartar el diezmo al final del mes, que ya eso no es apartarlo, ¿verdad? Eso es recoger los despojos, lo que quede. Pero cuando uno hace su presupuesto, uno tiene que poner en primer lugar el diezmo, porque el diezmo es primicia, ¿verdad? Lo primero que tiene que gastarse del presupuesto es el diezmo, se lo damos a Dios. Deberíamos inteligentemente poner en segundo lugar la ofrenda, porque la ofrenda es la medida de lo que yo voy a sembrar. Si yo dejo la ofrenda para el final, lo más probable que te pase a ti es lo mismo que me pasa a mí, que cuando la dejo para el final no queda ofrenda. No queda ofrenda porque me la gasto, porque el día 5 del mes veo una oferta de unos pantalones y me los compro. El día 15 veo una película muy bonita en el cine y me voy al cine. El día 20 se me ocurre irme al McDonald's y me voy al McDonald's. El día 25 me gasto por ahí en un traje que he visto. Y el día 30 no hay ofrenda. Se acabó la ofrenda. Y entonces Dios no puede multiplicar nada porque no hubo semilla. Ah, bueno, sí, me encontré €1 por ahí el domingo cuando venía en este pantalón. Ah, pues esta es mi ofrenda. Escasamente recogerás porque escasamente sembraste. Pero lo que hace el agricultor cuando va a sembrar es preparar la mayor cantidad de terreno posible. Y lo remueve y lo prepara y le quita la maleza y las piedras y lo abona y entonces siembra la mayor cantidad posible. ¿Por qué? Porque quiere recoger generosamente. Si tú plantas solo una semilla, pues de ahí lo que te brote, eso será lo que recojas. Pero si plantas multitud de semillas, pues multitud de árboles van a crecer, mucho más fruto vas a tener. Lo mismo funciona con Dios. Si somos escasos y dejamos la siembra para el último lugar, pues nos va a ocurrir exactamente eso, que nos vamos a quedar sin semilla. Ahora, la Biblia dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. No temas quedarte sin semilla, porque cuando tú siembras, Dios va a volver a llenar tu semillero. No solamente va a haber un fruto de lo que sembraste, sino que Dios te va a proveer semilla para que sigas sembrando, porque Dios conoce quiénes son los sembradores, Dios conoce quiénes son los que invierten la semilla y no se la guardan simplemente en su lagar. Entonces, un área donde podemos estar limitando a Dios es al dar, porque damos escasamente. También podemos estar limitando a Dios cuando no oramos convenientemente, cuando hay cosas que no incluimos en nuestras oraciones. Por ejemplo, cuando no pedimos cosas materiales, porque pensamos que eso es de carnales, eso es de gente poco espiritual, pedir cosas materiales, pedirle un coche a Dios, pedirle un aumento de sueldo, pedirle a Dios un trabajo diferente. Hay veces que las cosas materiales no las incluimos en nuestras oraciones porque pensamos que eso es algo poco espiritual, porque Dios es espíritu. Y entonces, ¿cómo le voy a pedir yo a Dios cosas materiales? O ni siquiera una necesidad, sino un anhelo de mi corazón. Señor, yo quisiera conocer Walt Disney. Señor, yo quisiera montar en un crucero. Señor, yo quisiera tirarme en paracaídas. Es un anhelo de tu corazón y Dios lo puede conceder. A Dios le encanta bendecir. Dios es un Dios de bendiciones. Entonces a veces podemos estar limitando a Dios porque le sacamos sencillamente de nuestros planes y hay cosas que las borramos de nuestras oraciones. Hay otras de carácter espiritual que a veces no incluimos, como por ejemplo hacer guerra espiritual. A veces estamos limitando a Dios porque no hacemos guerra espiritual. A veces estamos limitando a Dios porque no ungimos a nuestros hijos. A veces estamos limitando a Dios porque sencillamente no usamos las armas poderosas
que Dios nos ha dado, como la oración, el ayuno, la intercesión, la guerra espiritual, la alabanza. Yo hago mi devocional, pero en casa no alabo porque es que le molesto al vecino. Pues alaba en voz bajita, porque igual es eficaz la alabanza. No quiere decir que el que más vatios tenga es el que más enemigos destruye con la alabanza. No, la alabanza es en espíritu y en verdad. Entonces, puede ser que estemos limitando a Dios porque no estamos peleando ni moviéndonos con las armas espirituales, sino con armas naturales. Hay un asunto importante y es la duda, ¿verdad? La duda también nos lleva a limitar a Dios. La fe se define, o por lo menos una definición que a mí me gusta de la fe, es confiar en lo que Dios ha dicho. Confiar, en definitiva, en el carácter de Dios, el carácter santo, el carácter poderoso, el carácter bueno de Dios. Si tú tienes fe en Dios, deberías de confiar en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios dice que ha hecho. Yo no estuve presente cuando crucificaron a Jesús, ni tú tampoco, ¿verdad? Pero confiamos en que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es fe, eso es fe. Eso no es fantasía, eso no es imaginación, eso es fe. Yo creo que mis pecados han sido borrados porque Cristo murió hace 2000 años en Jerusalén y murió en una cruz conforme a lo que relatan los evangelios. Tú confías en Dios, eso es fe, confiar en Dios. Pero la duda es un enemigo directo de la confianza en Dios. Pedro estaba en la barca con los discípulos y vieron que venía Jesús caminando sobre las aguas, pero no estaban muy seguros. No sabían si estaban viendo ahí un fantasma, si era su imaginación. Y dijo Pedro: Señor, si tú eres Jesús, mándame que yo vaya sobre las aguas. Y le dijo Jesús: soy yo, ven. Le dio la orden. Pedro no podría haber caminado sobre las aguas si Jesús no hubiera dicho ven, porque esa era la autoridad, ¿verdad? Ahí estaba la instrucción, ven. Dos enseñanzas hay aquí muy importantes. Uno, no te pongas a caminar sobre las aguas si Dios no te lo ha dicho, que te vas a ahogar. Sobre todo si no sabes nadar, te vas a ahogar. A salvo que seas un lagarto de esos que van ahí, que van caminando sobre las aguas. Eso sí lo pueden hacer. Y dos, no mires las circunstancias. Porque cuando Pedro miró las circunstancias, empezó a hundirse. Dice la Biblia que tuvo miedo, pero Jesús dijo: porque dudaste. Desde el punto de vista de Pedro, lo que tuvo es miedo. Ay, es que tuve miedo porque mira, porque pasó esto, porque me dijeron, porque las noticias, porque el banco, porque me llegó la carta, porque me amenazaron, porque esto, porque lo otro. Tuve miedo. Pero Dios dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso es lo que dice Dios. Ni miedo ni nada. La duda fue lo que te hundió. El miedo te llevó a la duda, sí, pero fue la duda la que te hundió. El miedo es el gancho de Satanás, el cebo, la tentación, pero lo que te hizo caer fue la duda. Tú dejaste de confiar en Dios. Estabas viendo un milagro, eras partícipe de un milagro, la sanidad se ha producido, pero luego dudas. ¿Por qué? Porque te duele otra vez y dices: ay, ¿y será que es el cáncer que se ha reproducido? Y el miedo te lleva a dudar de Dios. Y cuando dudas, estás ofendiendo a Dios. Dudar es pecado. Santiago dice: el que duda no piense que recibirá nada. Porque dudar es desconfiar de Dios. Es como si mi mujer me dice: te quiero mucho, y yo le digo: ¿seguro? ¿Cómo se va a sentir ella? ¿Cómo se va a sentir ella? ¿Estás desconfiando de mi amor? No puede ser, eso es una ofensa. Otra enseñanza de ese milagro, por cierto, es que hay milagros que Dios los puede hacer
no porque tú tengas una necesidad, ni porque nadie tenga una necesidad. ¿Qué necesidad tenía Pedro de caminar sobre las aguas? ¿Acaso se le estaba escapando el autobús o ya no había un ferry por esa noche? No, simplemente era, tú quieres caminar sobre las aguas, Pedro, tú quieres ver que yo soy capaz, que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios, que puedo mandar, ven, camina sobre las aguas. Como si quieres volar como un pájaro. Dios lo podría hacer. El problema fue que Pedro dudó. Hombre de poca fe, dice Mateo 17:20. No, perdón, en Mateo 14:28. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es como Dios diciéndole, ¿por qué has dejado de confiar en mí? Pero si estabas caminando bien, si tú ya habías visto la gloria, si estabas viendo el milagro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué de repente retrocedes? ¿Por qué de repente ya no te sostienes con la fe? ¿Por qué dudaste? Esa es la pregunta que a veces Dios nos hace directamente a nosotros, porque cuando dudamos estamos limitando a Dios. En otra ocasión los discípulos estaban tratando de sanar a un lunático, a alguien enloquecido y desquiciado y que padecía mucho, según nos cuenta el Evangelio, y no pudieron hacer nada con él, no pudieron liberarlo. Y cuando se lo trajeron a Jesús, llegó el padre y le dijo, mira, tus discípulos han tratado de sanar a mi hijo, pero no han podido. Son 12 y no han podido. Y Jesús se pilló un enfado con sus discípulos, ¿verdad? Ni siquiera se enfadó con el demonio que tenía esa persona. Se enfadó con sus discípulos. Incrédulos. ¿Hasta cuándo tengo que estar enseñándoos? ¿Hasta cuándo? Porque somos lentos. Ponemos límites a Dios y ellos no habían creído que podían echar ese demonio y estaban limitando a Dios. Y no solo a Dios, estaba pendiente una sanidad, una liberación de producirse. Ahora, el caso contrario yo lo veo en la vida de Josué. Josué para mí es un ejemplo de cómo no limitar a Dios. Josué recibió el mandato de Dios en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, los versículos 6 al 9, Josué, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no se aparte este libro de ti, medita en él de día y de noche, todo lo que tú hagas prosperará. ¿Sí o no? Le dijo Dios. Donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Dios le estaba diciendo, Josué, tienes la victoria. No importa si vas a pelear con los filisteos, con los cananeos, con los heteos, los jebuseos, al norte y al sur de Israel, al este y al oeste, tienes la victoria, yo te la garantizo, voy a ir contigo todos los días, mientras tú estés caminando en el propósito que yo te encomiendo hoy, que es conquista toda esta tierra y la repartes a las 12 tribus. Esa era la misión de Josué. Ahora, Josué podía haber dicho, a ver, pues yo voy a conquistar la tierra de mi tribu y luego cada cual que se pavile y se busque la vida, que también saben pelear, que se escojan un jefe y vayan y peleen, y yo les voy a decir unos cuantos consejos para la guerra, pero yo me quedo allí en mi hamaca, a la sombra, en el río Jordán, allí bien plácido. No, Josué no hizo eso. Josué hasta sus últimos días peleó, lo mismo que Caleb, por cierto, pelearon, lucharon, cumplieron el propósito de Dios. No le pusieron límite a Dios, no limitó la obra que Dios tenía que hacer, sino que él participó de todo lo que Dios le había dicho. Pero él podía haberse rajado, él podía haberse rendido un poco antes, haber dejado alguna tarea sin hacer. Podía haber hecho la mitad del trabajo y luego darle el relevo a Caleb. Podía haber hecho muchas cosas, podía haber formado un escudero a su lado y haberle dado el relevo. Pero él hizo lo que tenía que hacer. Se arriesgó, buscó la dirección, peleó, insistió, se rodeó de gente valiente, se organizó. Él tuvo que añadir de su parte todo lo necesario
para no truncar, para no limitar los planes de Dios. Yo creo que nuestras vidas a veces han estado limitando lo que Dios quería hacer. Y creo que los responsables somos cada uno en particular. Hemos limitado a Dios. Hemos impedido que todo el plan de Dios para cada uno en particular se pudiera llevar a cabo. Ahora, ¿qué tipo de límites son? No sé, tú vas a tener que orar. Tú vas a tener que preguntarle a Dios. A lo mejor Dios te dijo que hicieras algo y no te dijo cómo hacerlo. Ahí está la instrucción completa. Pero tu corazón se acomodó. Bueno, hasta que Dios no me diga cómo, pues yo no lo hago. Hasta que Dios no me dé todos los recursos, yo no empiezo. Hasta que Dios no me revele todo el plan y me traiga todas las personas que me van a ayudar, no empiezo. Y eso mismo es una limitación que le ponemos a Dios. Ya para terminar, quiero que nos pongamos en pie y leamos Isaías 54. Isaías 54 del 1 al 3. Vamos a ponernos en pie. ¿Estamos? ¿Tenemos ahí Isaías 54? Escucha, estos son promesas de Dios. Promesas de Dios. El profeta que menos me gusta de la Biblia es Jeremías, porque Jeremías casi siempre estaba lamentándose y anunciando desastres. Y hay épocas de nuestra vida en que tenemos que atender a las palabras de Jeremías, porque si estamos en pecado, si estamos desviados, pues tenemos razón para lamentarnos, y mejor que nos lamentemos y nos arrepintamos, porque si no vendrán cosas fuertes para nuestra vida, vendrán las consecuencias. Pero últimamente Dios me está hablando muchas promesas que por olvidarlas hemos estado limitando a Dios. Porque Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios de victoria, Dios es un Dios que hace promesas que nadie más puede hacer. Acuérdate de esto, por favor, nadie más puede prometer lo que Dios promete. Y sobre todo, nadie puede cumplir las promesas de Dios, sino solo Dios. Nadie puede hacer promesas del tamaño de las promesas de Dios. Y si alguien osara a hacer una promesa de ese tipo, sería un mentiroso, porque jamás la podría cumplir. Nadie puede hacer algo de la nada. Nadie puede dar vida eterna. Nadie puede resucitar lo que está muerto. Solo Dios. Nadie puede. Nadie puede dar felicidad completa, solo Dios. Y hay algunos que se dedican y expanden sus promesas, pero es mentira, no pueden hacerlo, son muy osados. El otro día estaba viendo en internet, ¿os acordáis de un hombre que creo que vivía en Estados Unidos y que él decía que era Jesucristo y que luego decía que era el anticristo y que llevaba el 666, el de Jesús Miranda que se murió hace un año por ahí o un año y medio de cáncer, y ese tipo decía que él era Jesucristo y él decía barbaridad. Él creó una secta que se llamaba Creciendo en Gracia y él decía, entre otras cosas, que el pecado no existía. Y no teníamos que preocuparnos por el pecado porque eso no existía. Pero lo más increíble de esto es que él decía que tenía vida eterna, pero él se murió. Se murió de una enfermedad, creo que era cáncer. Pero muchos pensábamos, bueno, este tipo ya pues se murió, muerto el perro, muerta la rabia. ¿Y qué va? La mujer tomó el relevo de sus locuras y el otro día estaba viendo un vídeo, una predicación de esta mujer,
Y entonces, ¿qué han hecho ellos? Han cogido la Biblia, la nuestra, la bendita palabra de Dios, y pobrecitos de ellos, porque ya dice la Biblia que cualquiera que añada o quite se va a enfrentar con Dios. Y han cambiado la Biblia de una manera tan atroz. Ahora la mujer dice que ella es la Madre Dios. Y entonces han cambiado la Biblia, y donde tú puedes leer algo de Dios Padre o de Jesucristo, ellos lo ponen en femenino, y entonces habla de ella, de la Madre Diosa, y que benditos los que confían en ella. O sea, así habla, pero con un descaro increíble. Me estaba acordando ahora por eso, ¿no? Porque sí hay gente que locamente hace promesas como si ellos fueran Dios, capaces de cumplir cualquier cosa, y es una barbaridad. Pero tienen adeptos, fíjate, tienen gente que les sigue y que ciegamente, como es un ídolo esa persona, pues los seguidores son ciegos y no pueden ver. Pero Dios es el único que puede hacer estas promesas como la que hay aquí en Isaías 54. Solo Dios puede hacer esto. Y dice lo siguiente: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. Yo lo adapto esto a la situación de muchos. Bendito aquel que no ha visto todavía a Dios con todo el esplendor en su vida, aquel que no ha dado fruto para Dios, aquel que se estancó, aquel que quizá porque le puso límites a Dios no ha visto todo el poder de Dios en su vida, aquel que todavía no ha visto a su familia convertida, a sus hijos convertidos, aquel que no ha visto todavía la sanidad de sus finanzas, aquel que está en esterilidad y en enfermedad aún, aquel que no ha conseguido ver toda la gloria de Dios. Le dice: regocíjate, da voces de júbilo, porque vienen cosas nuevas, viene lo contrario, viene lo que ha prometido desde el principio, viene la bendición. Y dice el 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Fíjate todos los verbos: ensancha, extiende, no seas escaso, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y descendencia heredará naciones, habitará las ciudades asoladas. Yo creo en esta promesa porque la dice Dios, y lo que le pido a Dios es que ninguno de nosotros le pongamos límite a las promesas de Dios. Ahora, Dios nos está diciendo algo: antes de ver la bendición te toca hacer algo. Prepárate, ensancha tu tienda, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque lo que viene necesita amplitud. Necesita que tú no seas escaso con Dios, necesita que tu corazón no esté cerrado a las cosas de Dios, necesita que tu mente esté abierta a las cosas de Dios. Si quieres ver cosas diferentes, Dios está dispuesto a dártelas, Dios las promete, pero Dios dice: tienes que hacer un trabajo antes, y es que tú mismo te tienes que ensanchar, porque si sigues limitando a Dios, lo que Dios quiere derramar no cabe en tu vida. No cabe en la medida que tienes ahora. Y como tú mismo has estado limitando a Dios, Dios no ha podido hacer cosas más grandes. Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder, Dios desea hacerlo, pero ve chiquitito. Es como si tú dices: Señor, yo quiero tener 5 hijos, pero te compras una casa con una sola habitación. Y Dios dice: pues yo te voy a dar quintillizos, pero vamos, prepara el chalet, vete a un lugar más amplio, porque si no, te voy a arruinar si te bendigo ahora. No puedo bendecirte, se va a desparramar la bendición, no la vas a poder utilizar, no la vas a poder usar. Ensancha tus cuerdas, alarga tus cuerdas, ensancha tu tienda. Yo quiero que oremos y que tú entres en este pensamiento.
y en esta oración para con Dios. Señor, perdónanos cuando hemos limitado tus bendiciones, porque tú eres más de lo que jamás podría yo soñar, eres más de lo que podría imaginar. Tú eres más grande, Señor, que cualquier imaginación mía. Tú eres Dios y aún más. Señor, y a veces te hemos limitado con nuestra incredulidad, con nuestras dudas, Señor, con nuestros miedos. Te hemos limitado, Señor, porque hemos golpeado poco, hemos orado poco, hemos sembrado poco, Señor. Hemos limitado, Señor, porque nos ha faltado entendimiento y profundidad en el conocimiento tuyo, Dios. Y hoy, Señor, hoy entendemos que hemos sido nosotros el problema, no has sido tú, Dios. Queremos ensanchar nuestro sitio, queremos ensanchar nuestro corazón. Pablo decía, vosotros no estáis estrechos en mi corazón. Nosotros queremos ensanchar, Señor, las estacas. Queremos, Señor, ensanchar nuestra tienda, nuestro corazón, para que tú puedas bendecir, para que tú puedas hacer todo lo que te has propuesto hacer en nuestras vidas. Por eso queremos adorarte, como dice esta canción, Señor, y que podamos verte como mucho más de lo que pensamos o imaginamos, Señor. Que nuestra mente pueda entrar en la dimensión de lo sobrenatural. Mis propias fuerzas me di cuenta que solo no puedo, ahora veo. Mi fuerza eres tú. Todo es posible al que cree. A mi alrededor he aprendido que tú nunca fallas y ahora veo. Tú nunca fallas, Dios. Tú eres todopoderoso. Eres grande y fuerte. Cántaselo a Él. Para siempre, tú eres Dios. Sí, Señor, hoy te pedimos que tú rompas todas las estructuras mentales, estructuras culturales, experiencias, quizás religiosas, pero no del Espíritu, Señor. Que podamos ver, Señor, toda tu bendición, toda tu descendencia con la que nos quieres bendecir. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Dios. Que podamos verte en medio de todas las circunstancias. Reinas para siempre. Tú eres Dios. Grande y fuerte. Eres poderoso. Aleluya. Tú eres Dios. Sí, Señor, tú eres Dios. Tú puedes hacer cualquier cosa. Hoy quiero disponer mi vida, Señor, para que en mí hayas un buen administrador, un buen servidor de tus cosas. Que mis palabras no limiten tu verdad. Que mis pensamientos no empequeñezcan tu poder, Señor. Que mi terquedad o mi desobediencia, Señor, no impidan la manifestación de tu gloria. Señor, hoy juntos clamamos para que toda tu gloria sea manifestada, para que todo tu poder
sea manifestado en tus hijos, en el estéril, en el enfermo, en el oprimido, en el que no tenía frutos, Señor. Queremos ensanchar, Dios. Queremos añadir virtud, conocimiento, amor fraternal, paciencia. Queremos, Señor, queremos ver tu gloria en esta nación. Queremos ver tu gloria en nuestras vidas. Vamos, cántaselo. Eres más, Señor. Rompe los límites, Dios. Nunca seré igual. Eres grande y fuerte. Eres poderoso. Reinas para siempre. Tú eres fiel. Aleluya. Eres poderoso. Amén, Señor. Tú reinas. Tú eres rey. Aleluya. Tú eres Dios. No hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres Dios. El que crea cosas de la nada. El que hace lo imposible. El que hace maravillas. El que visita al huérfano y le da familia. El que visita al enfermo y le sana. Al que visita al pecador y le salva. Señor, tú eres Dios de imposibles. Tú eres Dios que no tiene límites ni pone límites. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor. Y hoy clamamos, Señor, para poder redoblar todo lo que nosotros tenemos que añadir a tus palabras y a tus promesas. Señor, para orar el doble, para dar el doble. Señor, para clamar y gemir el doble. Padre, para que tú puedas llenar toda la tienda de nuestra vida una vez que la hayamos ensanchado. Señor, cómo anhelamos la manifestación de tu poder. Cómo anhelamos ver tus milagros y tus prodigios, Señor. Cómo anhelamos verte a ti en medio de lo que hoy vivimos, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y terminamos esta mañana alabando tu nombre, Dios. Aleluya. Nada por ti. Ya viviré por fe. Nada es imposible para Dios. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que tú aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Aleluya. Todo es posible. Y yo viviré. Nada es imposible. Por ti ojos se abren. Cadenas son rotas. Y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo.
por sus promesas. Aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Tus ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Aleluya. Cristo. Creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Créelo. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Tus ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Gloria a Dios. Bueno, antes de terminar, quería saludar a los que nos ven por internet, que casi siempre se me olvida, pero mandamos un saludo a todos los que nos están viendo, los que nos escuchan, un abrazo fraternal, y también quisiera que os saludarais unos entre otros en el amor del Señor. Que el Señor os bendiga. Os recuerdo que todos los que están pensando en ir a Israel tienen que traer la fotocopia de su pasaporte.